especialista con quien vamos a tocar el tema, es la doctora Carolina Mawad, matrícula nacional 117.083, es médica hematóloga del Hospital Alemán, doctora en ciencias biomédicas, miembro de la Comisión de Linfomas de la Sociedad Argentina de Hematología. Doctora Mawad, Alejandra Zúcol y Carlos Clerici, le damos la bienvenida aquí en la otra agenda. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen domingo para todos. Buen domingo, muchas gracias por atendernos, doctora, en este momento. Bueno, pero hay que dar buenas noticias. Claro, sí. Sí, bueno, un poco el desarrollo y la innovación en este momento tiene al linfoma de Hodgkin, ¿no? ¿Qué es el, Un poco lo que nos ocupa qué- hablar. contemos qué es el linfoma de Hodgkin y de qué estamos hablando? El linfoma de Hodgkin es una patología, en sí, si uno la compara con todas las patologías oncológicas, poco frecuente, pero es uno de los linfomas más frecuentes. Tiene dos picos de incidencia en las décadas entre los 20 y los 30 años y luego de los 65 años. Y lo importante de esta patología es que en realidad hasta la fecha hemos sido muy exitosos. Es una patología que uno trata con intención curativa. Sin embargo, hay un grupo pequeño de pacientes que puede ser desde el inicio un 10% de ellos que se van a comportar como resistentes y con las estrategias que tenemos actualmente uno no puede lograr la curación. Entonces el principal desafío es identificar estos pacientes que van a generar las mayores complicaciones en su estrategia terapéutica y desarrollar nuevos fármacos que puedan, digamos, superar esta dificultad que nos presenta la misma biología de la enfermedad. Y por otro lado, en función del estadio que denominamos, es decir, cuán avanzada está la enfermedad al momento que uno la diagnostica, también ese pronóstico se modifica. Entonces, nuevas herramientas permiten ser más eficaces cuando la enfermedad está más avanzada en el individuo. Y tenemos algunas innovaciones que en realidad han sido aprobadas primero en pacientes que no han respondido a lo que se llama primera línea, que es el primer gesto terapéutico que uno tiene para manejarlos. Y ahora, hace unos años, a partir de el Echelon 1, que es un estudio randomizado controlado, esto quiere decir que uno compara la estrategia innovadora con el estándar que tenemos, ha demostrado que la combinación de un anticuerpo monoclonal, que es un anticuerpo dirigido contra un receptor que tiene esta célula, que permite ingresar un medicamento quimioterápico directamente dentro de la célula tumoral, combinado con quimioterapia, es una estrategia que ha logrado resultados muy importantes en pacientes avanzados. Así que bueno, eso es siempre que los médicos tenemos este tipo de noticias, que tenemos mayor disponibilidad terapéutica en estos escenarios más difíciles, nos alegra muchísimo. Y es lo que contaste es una estrategia como puntual, entrar directamente a la célula tumoral, ¿es así? Sí, sí, estos se llaman anticuerpos conjugados. Los anticuerpos son herramientas que nuestras propias células, por eso es la admiración que uno tiene Sí, a la propia biología, ¿no? eso. De la misma manera que uno desarrolla un anticuerpo, por ejemplo, con el tema que la gente más conoce, que es el coronavirus, uno puede utilizar un anticuerpo que lo dirige a un receptor puntual de la célula y lo conjuga con un quimioterápico, que en este caso, si uno lo diera en forma endovenosa, sería extremadamente tóxico. Entonces, a través de esta puertita que se abre con este anticuerpo, el medicamento se dispensa dentro de la célula y genera imposibilidad de que esta célula tumoral siga dividiéndose y se produce lo que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Es Dios. como un programa de autodestrucción que tiene la célula. O sea, vos lo estás contando así, a lo mejor parece que son palabras, pero es una experiencia de co-creación humana y bueno, y esta biología que tiene estos relojes internos de cada célula, ¿no? Y respetando la biología más estas... ¡Qué maravilla! Son milagros de co-creación, porque ya está el sistema y a alguien se le Sí, ocurre que pueda hacer eso. ¡Wow! Ujú. sí, Siempre sí, sí, recordemos es impresionante. al doctor Milstein, ¿no? Como Bueno, el por supuesto, pionero de digamos, son los todo. pilares. Ujú. Los pilares, tenemos además muchos médicos argentinos que han sido, digamos, pioneros en el desarrollo y el conocimiento de la inmunología. Básicamente,
las novedades y los últimos premios Nobel han tenido que ver con, en realidad, utilizar nuestro propio armamento, nuestro propio sistema inmunológico, que es la mejor estrategia si nosotros pensamos la vida humana y la interacción, la acción médica en todo lo largo de la humanidad es apenas es muy joven. Nada, Esta estrategia sí. quimioterápica que utilizamos para tratar el linfoma de Hodgkin, que no ha podido ser, digamos, superada, tiene 46 años. Y somos tan eficaces con la primera línea que contamos que en un estadio localizado se cura prácticamente el 98% de los pacientes. Wow. En estadios avanzados ese porcentaje cae al 30-40% de los pacientes, ¿no? Entonces, estas estrategias nuevas nos permiten, quizás en pacientes que tienen enfermedades de mayor riesgo y que uno no puede tratar muy intensivamente, porque además del estándar, cuando uno tiene un paciente que tiene ya a partir de la evaluación clínica mayor riesgo, existen estrategias que son más intensivas, pero también son más tóxicas, entre ellas el impacto a la fertilidad que puedan tener, la toxicidad pulmonar. Cuando uno habla de pacientes en 2 picos, como yo les explicaba al principio, los pacientes de edad más avanzada, 65 años promedio, tienen otras comorbilidades, problemas cardíacos, quizás han fumado y tienen problemas respiratorios. Entonces las estrategias que tenemos son extremadamente tóxicas. Entonces poder utilizar la combinación de estos blancos terapéuticos en pacientes puntuales nos permiten quizás superar esa imposibilidad que no podemos alcanzar por no poder tratarlos adecuadamente, ¿no? Y respecto de la fertilidad, creo que este es un punto muy fuerte que tiene la combinación actual que uno puede utilizar en primera línea, porque las estrategias, digamos que denominamos estándares en pacientes más jóvenes, son tan intensivas que van a impactar en la fertilidad. Entonces, uno debe hablar con el paciente y si digamos, la necesidad de inicio terapéutica es muy rápida, que no nos permite tomar estas estrategias de preservación de la fertilidad. Este es un esquema que al menos ha demostrado, si bien no era un objetivo primario del estudio, que las concepciones fueron iguales que en el tratamiento actual que tenemos, ¿no? Entonces son herramientas que nos alegran muchísimo y nos desafían como médicos a poder identificar cuál es el grupo que se beneficia más. No es para todos, eso también la gente lo tiene que entender, porque por ahí el paciente que padece de esto se desespera y quiere acceder, entonces lo importante es que tenga un buen consejo médico y que esta indicación sea para este paciente puntual, ¿no? Bueno, y agradecer a todos los pacientes que sí fueron parte de esta experiencia, ¿no? Y que ponen su cuerpo y que nos dan, como grupo humano que somos, la experiencia de su sufrimiento para después darnos una vía, ¿no? Una alternativa, claro. De Sí, esperanza efectiva, biológica, positiva, racional, combinada con la naturaleza. Estos estudios, bueno, es un estudio de fase 3, que llamamos, ¿cuántos pacientes incluye más o menos? En realidad es muy importante lo que han introducido ambos, ¿no? Porque nuestro país como comunidad todavía no está muy habituada a la investigación clínica, y el preconcepto es que uno es un conejillo de indias, y para llegar a un estudio randomizado, controlado, los fármacos tienen que haber transitado un camino que es muy largo, en general más de 10 años, con estudios primero in vitro, donde se idea, esto se prueba en células tumorales, que es eficaz, después se hacen los estudios en animales, después se hacen los estudios fase 1 o 2 para saber las dosis que son adecuadas y las toxicidades, y una vez que esto sigue avanzando y sigue demostrando su eficacia, se contrasta con el estándar para demostrar que es superior, y así es como la medicina avanza. Y en el marco de los ensayos clínicos, primero que tiene todo un marco ético, que es absolutamente estricto, y ante todo la seguridad del paciente y la voluntad de participar o de dejar de hacerlo, son estudios que transitan muchas regulaciones, de modo que la gente que participa no solo que se beneficia de esta posibilidad muy anticipadamente, como ustedes ya lo pueden ver, hasta que estos fármacos llegan a la comercialización, tienen mucha historia detrás. Así que pacientes que uno se queda sin recursos terapéuticos se benefician de la incorporación de estos fármacos, pasan muchísimos años. Entonces en Argentina
lo que comenzamos a hacer como instituciones es a participar, porque tenemos centros que tienen calidad para hacerlo, de ensayos internacionales. Y estos ensayos se corren en todo el mundo, porque hay diferencias étnicas, diferencias que tienen que ver con la misma biología del cuerpo. No es lo mismo Claro. determinados fármacos en la población oriental, por ejemplo, que en la negra. La prevalencia de las enfermedades son diferentes. Entonces es muy importante. ¿Cuántos pacientes? En general se hace un cálculo del requerimiento de pacientes para que los datos sean estadísticamente fuertes. Y por otro lado, ese número también depende de la prevalencia de la enfermedad. Entonces podemos tener ensayos randomizados con 200, 300 pacientes por rama o con 1000 pacientes por rama. Eso depende, hay una serie de variables que son las que intervienen en esto, ¿no? Pero son resultados que son sólidos. Si el diseño es correcto, nos dan confianza y uno puede trabajar con lo que se llama medicina basada en la evidencia y no en la experiencia. O sea, yo no doy un fármaco porque a mí me parece que a mi paciente le va a ir mejor, sino porque tengo certeza que mi intervención va a generarle un beneficio, poniendo en la balanza, por supuesto, el riesgo y el beneficio, ¿no? Bueno, conocimos entonces este tema, linfoma de Hodgkin, en la Argentina algo más de 1000 nuevos casos anuales, un tratamiento clásico y tradicional que ya es un caso de éxito terapéutico en la historia de la oncohematología, pero ahora este estudio que permitió determinar que brentuximab vedotin, así se llama, tiene una reducción de un 41% el riesgo de muerte en pacientes con linfoma avanzado, el linfoma de Hodgkin avanzado, versus la terapia estándar. Así que bueno, mejores noticias de la terapéutica en estos tiempos. Doctora, ha sido un placer tenerla aquí en el programa, ¿eh? El gusto es mío. Muy buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable de haber estado. Sistema inmunológico, se da cuenta. Evidencias con protocolos, sin creencias, Claro, sino en evidencia. Sin opinión, sin experiencia. A mí me pasó, yo te sabía y a vos te van. Me parece que puede andar, ¿no? Volver a la evidencia, y eso es lo que necesitamos para tomar decisiones. Bueno, gracias a la gente de Takeda que nos mandó la información y que nos permitió abrir esta puerta y este canal para conversar con la doctora Carolina Maguad, matrícula nacional 117.083, médica hematóloga, doctora en ciencias biomédicas, médica de planta del Servicio de Hematología del Hospital Alemán y miembro de la Comisión de Linfomas de la Sociedad Argentina de Hematología.